Ok, Así. ahí Bueno, ya estamos. nos encontramos grabando, como todos los domingos. Bienvenidos a todos. Gracias una vez más por acompañarnos en este ciclo que está llegando ya a su fin. Hoy vamos a hablar del potencial de la desalinización de las aguas de nuestros golfos y como herramienta potencial para abastecernos de agua potable, dulce. Así que bueno, hoy nos acompaña el doctor Jorge Sabati, licenciado en Química y doctor en Ciencias del Mar, investigador en la Universidad Tecnológica Nacional Regional Chubut, trabaja en temas de gestión, evaluación de impacto, economía y riesgo ambiental, tanto en el ámbito industrial como en el académico desde hace más de 30 años. Ha realizado estudios de posgrado en análisis y resolución de conflictos medioambientales y es miembro de colectivos científicos como la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental, la Red de Académicos por la Minería Sustentable, la Asociación Toxicológica Argentina, la Asociación de Higienistas de la República Argentina y la Sociedad Española de Salud Ambiental. Es consultor y autor de trabajos científicos sobre temáticas relacionadas con el medio ambiente y las ciencias naturales, publicados en distintas revistas especializadas, y participa regularmente en seminarios y congresos técnicos científicos de la especialidad. Con lo cual, como podrán ver, es un placer tenerlo entonces hoy con nosotros. Sin más, Jorge, te damos el pie para que empieces y te damos la bienvenida. Muchas gracias y todo tuyo el micrófono. Bueno, muchas gracias a la Asociación de Guías por la invitación a dar esta presentación, a los asistentes, como decía recién, a mi ex alumno Leandro, a Nancy, que también está asistiendo a esta charla, que va a ser teóricamente una maestría sobre el abastecimiento de agua potable en poblaciones turísticas de la costa patagónica. Así que, bueno, arrancamos y espero con la paciencia de todos poder avanzar. Y entonces vamos a situarnos en el ámbito geográfico de esta propuesta. O sea, el desarrollo en general de la Patagonia y el desarrollo turístico de la Patagonia tenía mucho que ver con los temas de abastecimiento de agua, digamos desde Bahía Blanca hacia el sur. Bahía Blanca se abastece de agua de un dique que está como a 60, 70 kilómetros, y después las ciudades que han estado sobre el Río Negro, sobre el Colorado, sí han tenido agua, pero el resto de las poblaciones, San Antonio Oeste, Puerto Madryn mismo, Comodoro, Puerto Deseado, San Julián, han padecido, Camarones, a lo largo de la historia, problemas de abastecimiento de agua en calidad suficiente y cantidad para el desarrollo de las poblaciones. Por otro lado, estas localizaciones que está mostrando ahora la presentación, el mapa, reúnen una característica que a mí me parece que es muy señalable, que es la costa norte del Golfo San Matías, como les estoy mostrando acá, y la costa este del San José, del Golfo San José, y la costa este del Golfo Nuevo, tiene una característica súper particular, que es que miran al oeste, es decir, son playas, son sitios turísticos con puestas de sol sobre el mar. Y esto es una singularidad que no ocurre en otros lugares de la Argentina. Tal vez en el sur de la provincia de Buenos Aires, por ahí en el sitio de playa que Montehermoso, Pehuenco, pero no tienen esta orientación como la orientación clara en Bahía Creek, por ejemplo, en la costa norte de San Matías, que si no la conocen les recomiendo que vayan porque es un lugar precioso.
o las costas de la Ralde, más bien de Punta Conos, del Golfo San José. También este pedacito de la península que mira hacia el oeste sobre el Golfo San Matías, y obviamente Pirámide y la otra playa vecina. Esos son sitios turísticos que tienen un problema para su desarrollo, que no tienen agua. No tienen agua potable salvo para un camping o para una estancia relativamente corta o muy deportiva, digamos, para decirlo de alguna manera. La gente no suele asistir a esos sitios por esta cuestión. Más allá que también hay otros lugares que miran al este, que en este caso miran los amaneceres, como Playas Doradas y Puerto Lobos, que también tienen problemas de abastecimiento de agua. De hecho, Madrid mismo tiene problemas de abastecimiento de agua, y estos días, ustedes ven, no hay casi un solo turista en la ciudad, y ya empezaron restricciones en el suministro de agua por, obviamente, el clima, las temperaturas altísimas del fin de semana largo del 8 de diciembre y demás. Pero bueno, entonces estamos en claro que hay una justificación más que clara en relación a tratar de buscar opciones distintas para el suministro o para una fuente que nos permita obtener agua potable para el desarrollo en general y para el desarrollo turístico en particular. Yo me voy a referir en esta presentación porque tiene una vinculación con una regulación, una ley de la provincia del Chubut, a dos golfos, al Golfo San José y al Golfo Nuevo, y los voy a caracterizar un poquito con más detalle de lo que ustedes por ahí tal vez conozcan, ¿no? O sea, están viendo que obviamente el Golfo Nuevo es mucho más grande que el Golfo San José, cuáles son los perímetros, el tamaño de la boca. Es conocido que las bocas de tanto del Golfo Nuevo como del Golfo San José, la corriente de marea es muy alta, muy intensa en cuanto a velocidad, más de 2 metros por segundo, que eso es realmente mucho en intensidad. Vamos a ver un poquito con más detalle el Golfo Nuevo. El Golfo Nuevo, bueno, estamos viendo una carta náutica, la carta náutica general del Golfo Nuevo, que nos muestra que es casi como si fuera un molde de tarta, digamos, es una cosa circular, que tiene 2.500 kilómetros cuadrados de superficie, la profundidad máxima es 160 metros, y una cosa muy importante a tener en cuenta aquí es la relación entre la profundidad y el diámetro, ¿no? Y esa relación es apenas 0,3%, o sea, imagínense que el Golfo Nuevo es apenas un molde de tarta, o sea, una gran superficie y muy poquita profundidad. Así, todo el volumen del Golfo es bastante grande, 133 kilómetros cúbicos, y lo más interesante es cuánto de ese volumen se intercambia entre mareas, ¿no? Se intercambian casi 10 kilómetros cúbicos por marea, o sea, y como tenemos un régimen de marea de 2 mareas por día, entonces la tasa diaria de renovación del Golfo es del 14%, o sea, el 14% del agua del Golfo cada día vino desde el Océano Atlántico. Si hacemos cuentas un poco más detalladas, eso nos dice que la
renovación del Golfo, todo el volumen del Golfo se renueva cada 7 días. Número más, número menos. Será 8, será 9, pero 8 o 9 días, digo, pero es la dinámica de renovación del Golfo es muy, muy intensa. Y eso tiene que ver con el régimen de mareas, ¿no? Porque la altura de la marea, o sea, los que vivimos sobre la costa del Golfo, los que han conocido la costa del Golfo, el recorrido de la marea, la amplitud de la playa, la diferencia entre marea alta y marea baja es bien importante. Hemos visto mareas que llegan al Boulevard Brown, digamos, ¿no? Y mareas muy bajas que hay que caminar desde el Boulevard Brown hasta tocar el agua, a veces 300 metros, 200, 300 metros. Ujú. El intercambio de marea es muy fuerte. Bueno, ahí yo puse una imagen de cómo poder calcular el volumen del Golfo. Es como, en el fondo, el Golfo es como si fuera un sombrerito chino, ¿no? Pero al revés y con muy poquito ángulo, ¿no? O sea, no es un sombrerito chino así, sino es muy, 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 muy poquito el ángulo que tiene, y por eso se puede calcular o se puede estimar el volumen del cono, de ese cono, conociendo la superficie del Golfo como si fuera un círculo, y la profundidad máxima en el centro, que es cierto, llega a 160 metros. La boca del Golfo tiene 40, 50 metros, o sea, el centro del Golfo es como una especie de ollita, pero el agua sale y vuelve a entrar muy, muy rápido, y 2 veces por día, de manera que la posibilidad de que haya mucha mezcla del agua del Golfo es realmente muy alta. Después, otra cosa interesante que sale de simplemente de hacer cálculos es que si uno mide o uno estima la cantidad de toneladas de sal que se mueven con el ciclo de marea, la sal en el agua de mar está del orden de los 33,5 gramos por litro, 34 gramos por litro, pero si uno calcula el volumen que se mueve en cada marea, y entonces con esos gramos de lo que tiene un litro de agua de mar, calcula la masa total de sal, te da 630 millones de toneladas por día de sal que entran y salen del Golfo, que es como para decir, bueno, los grandes números de la naturaleza, ¿no? O sea, nosotros vemos cada día subir y bajar la marea 2 veces, pero lo que está pasando en volumen, tanto en volumen de agua que está entrando y saliendo, como en kilos o en toneladas de sales que están entrando y saliendo, son realmente impresionantes. Bueno, acá una tablita. Fíjense la diferencia de marea. En el Golfo San José las diferencias de marea son aún más intensas todavía que la del Golfo Nuevo. Son casi 6 metros entre plea y baja, y en el Golfo Nuevo son 4 metros aproximadamente. La salinidad cambia a lo largo del año, y también otra cosa que importa mucho es la evaporación. O sea, nosotros, el clima patagónico no hace falta solo mirar para darse cuenta que es casi un desierto, y entonces, si eso es así, entonces en el Golfo el agua de mar se está evaporando como lluvia negativa,
como si todos los días hubiera una lluvia negativa del orden de 2 a 3 milímetros, ¿no? Estos son que el Golfo Nuevo o los golfos pierden del orden de 2 a 3 litros por metro cuadrado, que es muchísimo, 2 a 3 litros por metro cuadrado cada día de agua. Ese agua se evapora. A ver. Hola. Hola, yo no lo escucho a él. No sé si soy yo A ver. o... No. Ahí está. Jorge. Ahí está ¿Sí? bien. ¿Me están escuchando? Sí. Ahora Recién sí. se perdió Ok. se perdió un minutito, no sé si habrás dicho algo. A ver. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Hola, Ok, bueno, te entonces, escucho. sí. Espera que sacó alguien que ha entrado a molestar, chicos. Un segundito. Sí, hay alguien Aguanta. usando mi nombre para escribir. Y espera que lo ubico. Está con mi nombre, Karina Sáenz, dice. Bien, pero a ver. Pero el Qué tema... gana, che. Sí. Esperen un segundito, si ya seguimos tranquilos. Debe ser alguien que lo tiro a ver si lo puedo identificar. Y debe estar. ¿Querés que me desconecte yo? Dale, y te vuelvo a abrir. Igual Dale. no, deja que lo busco. Aguantame que lo busco y lo... ¡Qué ganas! Un segundito, Jorge, mil Perdón, disculpas. Jorge. Sí, tranquilo, no hay Acá. apuro. Espera que lo tengo que sacar de acá. No lo puedo encontrar. Espera. ¿Mi nombre lo encontrás? ¿Cómo aparezco No, yo? pero está como... Espera, acá lo tengo. Retirar. Listo. A ver si no quedó. Vos sabés que no me di cuenta cómo Sí, entró. Ahí sí, Jorge. me Ahora sí. llamó la atención mi nombre, que de Ok. las cosas que Sí. decían, yo estoy escribiendo eso. Bien. Bien, Jorge. Igual estamos atentos. Muchas gracias, Jorge. Disculpas y seguimos. No, Gracias. tranquilo. Lo que quería de esta tablita de datos que les va a quedar era rescatar el tema de la evaporación, ¿no? La evaporación es del agua en el mar, es como si todos los días hubiera una lluvia negativa, ¿no? O sea, se va agua desde el mar y se va agua sola, se va agua sin sales. Y entonces, y el agua en el Golfo, ¿por qué el agua no crece la salinidad del Golfo, que sigue siendo entre 33,5 y 34? Es por la intensa mezcla que intercambia con el océano, ¿no? O sea, entra mucha agua y sale mucha agua todos los días con la marea, ¿sí? A pesar de la evaporación, la salinidad del agua de mar del Golfo se mantiene. Eso también tiene que ver con que es muy poco el cambio de la temperatura en el verano, ¿no? Uno podría pensar que al final del verano el agua debería estar muchísimo más caliente de la que está, pero el intercambio con el océano hace que se produzca una gran mezcla. Bueno, estos son detalles que, digamos, para los guías de turismo que necesitan a veces reforzar su relato en las charlas y en el guiado de la gente con algunas cifras, les van a quedar acá como información para que puedan incorporarla a su guión del guiado.
a lo que contamos. Claro. A veces uno tiende a pensar que la naturaleza tiene una estabilidad y es como estática, ¿no? Que no cambia nunca y se mantiene estable durante todo el tiempo, cosa que no pasa. Las alturas de marea, si bien hay una altura de marea media, cambian a lo largo del año. También cambia la salinidad a lo largo del año, del orden del 4%, pero eso, si uno lo mira en, en toneladas de sal, lo que significa ese cambio de salinidad, va a ver que llega a valores del orden de 6 a 12 toneladas, millones de toneladas solamente por el cambio de la salinidad. Bueno, y acá está un poco lo que les decía. El gobierno de la provincia de Chubut, el legislativo, digamos, emitió una ley y que un poco se intenta dar respuesta en un trabajo que se hizo en la UTN, por lo menos en parte. Sí es técnica y económicamente posible llevar adelante el proceso de desalinización del agua de mar en la provincia de Chubut con la finalidad de abastecer a ciudades ribereñas de nuestro litoral marítimo, ¿no? Y entonces eso es una ley que fue emitida en 2014, que el Ejecutivo nunca dio una respuesta concreta a ese requerimiento, y desde un trabajo que hicimos en la UTN, al menos parcialmente dimos una respuesta, y es un poco las conclusiones de esta presentación que estoy haciendo hoy, ¿no? Entonces, el escenario que para dar esa respuesta, nos planteamos un escenario presente tanto para el Golfo Nuevo como para el Golfo San José como para el Golfo Nuevo, y lo que pensamos es en un escenario a futuro que se multiplicara por 10 las poblaciones, ¿no? Las poblaciones ribereñas en ambos golfos. Para el Golfo San José tomamos 2 localidades, El Riacho y Larralde, con ese 300 habitantes y 500 habitantes. Es difícil tener una estimación certera de ese número, pero yo creo que en ambos dos casos está exagerado, es un número más alto del que realmente es. Pero bueno, al final lo que estábamos buscando es decir, bueno, ¿qué dotación de agua? Se llama así, ¿no? O sea, cuando uno dice cuál es el volumen de agua con el que tiene que abastecer una localidad alguna localidad, se llama la dotación, ¿no? Cuántos metros cúbicos por día de agua hay que entregarle a esa localidad para que la gente pueda desarrollar sus actividades. Para que ustedes tengan una idea, el consumo medio o una dotación razonable de agua para un habitante es de 250 litros por día, ¿no? Para todas sus necesidades, y aún que exceden las estrictamente de bebida e higiénicas, ¿no? Sino lavado de ropa, cocinar, riego, eso es como una dotación bien holgada, o sea, digamos, se vive bien con una dotación, o sea, y más alguna industria, se vive bien con una dotación de 250 litros por habitante día. Bueno, para el Golfo Nuevo, la misma, nos propusimos un Madryn, imagínense un Madryn de 1 millón de habitantes, ¿no? Sería un Madryn grosso, digamos, muy, 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 muy lejos de lo que hoy se ve, pero digamos,
nos planteamos, ¿es posible abastecer de agua potable a un Madryn de 1 millón de habitantes? Piensen que se necesitarían 250.000 metros cúbicos por día de agua, si es posible abastecer esa población. Y bueno, vamos a ver que sí se puede y qué condiciones va a imponer. Bueno, ahora ya hemos hablado un momento bastante sobre el contexto geográfico y el desafío que implica dar respuesta a ese requerimiento que planteó la legislatura de la provincia sobre si era posible abastecer con desalinización el agua de mar de las ciudades ribereñas. ¿Por qué nos centramos en estudiar la problemática en el Golfo San José y en el Golfo Nuevo? Porque entendimos que el resto de las costas de Chubut son costas abiertas, o sea, donde una de las dificultades o de los desafíos que plantea la desalinización de agua de mar es la dilución de lo que se llama la salmuera. Y entonces les voy a contar ahora un poco, así con estas imágenes, en qué consiste el proceso de ósmosis inversa, rápidamente, de agua de mar. Básicamente el proceso de agua de mar, de ósmosis inversa, lo que el resultado es tomar, digamos, 2 metros cúbicos de agua salada, producir 1 metro cúbico de agua potable, o sea, casi sin sales, y las sales que estaban en el metro cúbico de agua potable o de agua sin sales, pasárselo al otro metro cúbico de agua que en vez de tener 33,5 gramos por litro, va a tener del orden de 67 gramos por litro de sales, va a tener el doble de sales, ¿no? Ese proceso se llama proceso de ósmosis inversa, y para realizar ese proceso se usan unas membranas que se hace pasar el agua a presión, y de tal manera que las sales se van de un lado del agua y queda un agua sin sales. Esas membranas son unas membranas muy particulares que tienen muchísimos cuidados para que eso funcione, y por eso antes de el agua de mar, ustedes saben, además de tener material particulado, arenita, granitos, tiene fitoplancton, tienen células, tienen moléculas orgánicas, tienen otras muchas cosas. Entonces, lo primero que se hace es un proceso de ultrafiltración, o sea, es un proceso que hace que el agua de mar que va a llegar a la membrana que está dentro de estos tubos, el agua que va a llegar a la membrana, el agua de mar que va a llegar a la membrana, sea solamente agua y sales. Nada de bacterias, nada de células del fitoplancton, nada de restos de moléculas orgánicas, nada de material particulado, sino solamente agua y sales. Eso hace que la vida de las membranas se prolongue y se pueda operar una planta en forma sostenida durante mucho tiempo. A veces hay procesos de potabilización de agua que ni siquiera hace falta la ósmosis inversa. Con una ultrafiltración es suficiente. Por ejemplo, aguas subterráneas que tienen
no tanta sal como el agua de mar, sino menos sal, con un proceso de, agua, de ultrafiltración es suficiente. Lo que quería recordarles es que ustedes tengan en cuenta que para tener 1 metro cúbico de agua potable hace falta procesar 2 metros cúbicos de agua de mar, y que te queda entonces 1 metro cúbico de agua que se llama salmuera, que es la que tiene las sales del otro metro cúbico de agua que usamos, que es la que nos importa, el agua potable que vamos a usar. Hay, ¿cómo se ve una planta de ósmosis inversa de verdad que está funcionando, digamos, ¿no? Hoy por hoy, o sea, yo les decía, hay muchas ciudades de la costa patagónica que tienen problemas de agua, y una de ellas es, por ejemplo, Puerto Deseado, que tiene una planta de ósmosis inversa. También tenemos la de Pirámide, mucho más chiquita. Esta es una planta muy moderna de Puerto Deseado, con 3.000 metros cúbicos por día de agua potable de capacidad, que refuerza y resuelve un problema histórico de esta comunidad que tenía cortes de agua o suministro pautado de agua durante años. O sea, 6 horas por día de agua, las casas tenían 6 horas por día de agua y cosas así. Y además es un sitio que tiene una industria pesquera bien importante, de manera que contar con agua para la industria era también un significativo. Bueno, esa planta de Puerto Deseado, que está operativa, 3.000 metros cúbicos por día, puede funcionar en automático o con un operador. O sea, la tecnología moderna permite tener una planta bien grande, aprovechando muy bien la tecnología, la mano de obra, y realmente funcionando. Tienen, en esta planta de Puerto Deseado tienen un operador, porque está medio apartada del pueblo, y entonces tienen mucha preocupación con el vandalismo, digamos, ¿no? Pero si no, es una planta muy automática. Bueno, uno piensa que es algo extraordinario el tema de la desalinización de agua de mar, y la verdad que no es así, ¿no? O sea, como ven ahí en esta transparencia, hay del orden de 21.000 plantas de desalinización en todo el mundo, y se producen más de 100 millones de metros cúbicos de agua potable por día en 180 países. Así que la verdad es que no hay nada de extraordinario en producir agua potable a partir de desalinización, ¿no? O sea, el agua potable de desalinización de agua de mar se usa no solamente para hacer abastecimiento de suministro sanitario, digamos, el consumo humano, sino se usa agua de mar agua de mar desalinizada para regar frutas y hortalizas. Toda la costa sur de España, sobre la provincia de Almería, y en la región de Murcia también, sobre la costa del Mediterráneo, van a encontrar que eso es lo que le llaman la huerta española, la huerta europea. O sea, todos los tomates que se comen en Alemania, en Francia, en Dinamarca, los pepinos, se cultivan en esa región, y muchos de ellos se riegan con agua desalinizada. Y ahora vamos a ver unos números todavía más impresionantes en relación con eso. Acá
un poco una lista de países y incapacidad instalada en millones de metros cúbicos por día. Fíjense, Arabia Saudita tiene casi 20 millones de metros cúbicos por día de capacidad instalada de producción de agua desalinizada. Estados Unidos, también en la costa de California, también hay mucha producción de desalinización de agua de mar, y casi todos los países del mundo tienen. Chile está dedicando, desalinizando mucha agua de mar para abastecer suministrar a toda su industria de minería en el norte, ¿no? En el norte de Chile, que es virtualmente un desierto. El agua de mar, la desalinización, acá están los costos en euros o en dólares por metro cúbico. La ósmosis inversa, que es la tecnología más cara, es más o menos lo que vale una botella pequeña, desalinizar un metro cúbico de agua, una botella pequeña de Coca-Cola o de agua mineral. Después podemos hablar de más en el turno de preguntas, un poco los costos de producción del agua que tomamos en Madryn, y de los costos de producir agua potable a partir de agua de mar en Madryn. Las cuentas del proyecto que yo estuve vinculado, que es un proyecto de Aluar, los costos nos daban del orden de 1,5 dólares por metro cúbico, teniendo en cuenta aún la amortización del capital, o sea, de la inversión para la inversión de la planta para producir, ¿no? O sea, no solamente el costo operativo, sino el costo del capital de la planta para que produzca los 1.500 metros cúbicos por día, que era el módulo que se había estimado. Bueno, y ahora podemos tratar de entender un poco cuáles son las preocupaciones medioambientales vinculadas con la producción de agua potable a partir de desalinización de agua de mar. Y los desafíos son estos 7, digamos, estas 7 cuestiones, y voy a tratar de desgranar un poco los detalles. Un tema a resolver es que aquí voy a empezar por esto, porque así empezamos en el sentido del proceso, es las entradas de agua de mar, ¿no? O sea, el agua de mar tiene que ser captada, ¿no? Para procesar. O sea, tiene que ser captada lo más limpia que se pueda. Nadie iría a hacer una boca de toma de una planta de ósmosis inversa a un puerto petrolero, digamos, donde es bastante posible que haya contaminación por hidrocarburos superficial. Yo les voy a mostrar ahora, esta es la toma en la playa de Puerto Deseado. Ahí estábamos viendo el sitio. La playa de Puerto Deseado es una playa de canto rodado, parecido a Playa Paraná, con una pendiente importante, y entonces lo que la gente esta instaló aquí, en estos, se ven, enterró un caño, enterró un caño en la playa y después lo volvió a tapar, y ese caño, envuelto en una media sombra, funcionaba como una especie de filtro primario. Entonces ya te llegaba a la captación el agua con una filtración precaria, pero sí efectiva, porque por ejemplo no te llegaba ninguna de estas algas que están flotando de acá.
que son bien características de la ría de Deseado, ¿no? Eso está bueno, en este caso funciona, y ahí aprendí un término que yo no conocía, que es el subálveo. Subálveo es un lugar donde se puede captar agua, por ejemplo, en el lecho de un río seco, aunque esté seco, si ustedes hacen un pozo, es seguramente que abajo del cauce del río está como corriendo otro río, que es el agua infiltrada antes de que se secara, o en las márgenes de un arroyo, no sobre el cauce propiamente dicho, sino en las márgenes del arroyo, o de una corriente de agua, ustedes hacen un agujero y van a encontrar agua ahí. Bueno, esa localización de agua se llama subálveo, con B corto. Así que la captación, o sea, diseñar una buena captación del agua de mar para ser procesada es importante. Queremos que esa captación tenga poco impacto visual, depende de dónde lo hagamos. Por eso, si ustedes miran, esto es apenas 50 centímetros por encima del nivel de la playa. No queremos que esté expuesta al vandalismo. Así que hay varias situaciones a contemplar. Y bueno, es uno de los problemas que presenta la ingeniería y el diseño de una planta de ósmosis inversa. Otro punto importante es, fíjense acá en esto, ¿no? El uso del suelo. Si ustedes tienen que intervenir sobre una playa para hacer una planta de la captación, es complicado y no vamos a querer que acá quede un canal si esta playa se usa para recreación y para turismo. Así que la selección del sitio, una buena y tecnología apropiada para la captación del agua de mar es importante. Otro punto importante es el uso de energía. La producción de energía, la producción de agua potable requiere requiere mucha energía porque se requiere manejar presiones muy altas. El agua tiene que ser bombeada a presión muy alta para que pueda atravesar la membrana y dejar las sales de un lado de la membrana. Entonces, acá hay el interior de una planta en Australia, inmensa planta, del orden de 250.000 metros cúbicos por día de producción de agua potable de esta planta, que funciona con un parque eólico y un parque solar adosado. Y entonces ahí tenés la sustentabilidad total de una planta que, bueno, obviamente de noche, si de noche y hay viento calmo, no tiene energía para producir, pero sí tiene la posibilidad de haber producido agua antes y almacenarla, de manera que mantener el suministro al caudal que se pidió. Bueno, ahí están, en la presentación están los detalles para que ustedes puedan ver con más precisión esta planta, ¿no? Esta mega planta que está funcionando en Australia. Sin embargo, no son todas cosas grandes. Fíjense esta pequeña planta de ósmosis inversa en un pueblo pequeño, Pozo Izquierdo, en Gran Canaria, que produce 30 metros cúbicos por día de agua, 250.000 producía la otra, y esta produce 30. Es una planta pequeñita. Acá se reconocen los tubos de la ósmosis inversa, acá la ultrafiltración, y la planta funciona con paneles solares. Y con una planta de este tipo se puede
bancar o se puede suministrar a una pequeña, a un hotel o una hostería de que podría, con una capacidad para 60 pasajeros, ¿no? O sea, para un lugar apartado, Bahía Creek, Caleta de los Loros, ahí en el norte de la costa del Golfo San Matías, podrían tener agua potable en buena cantidad con una planta pequeña de este tipo. Otro aspecto a considerar desde el punto de vista ambiental es el manejo y la gestión de los químicos, de los productos químicos. Una planta de ósmosis inversa requiere productos químicos simples como ácido muriático, soda cáustica o lavandina o hipoclorito para mantener limpias las membranas. O sea, las membranas, como pasa tanta agua, si las membranas empiezan a depositar como si fuera sarro, o sea, si la ultrafiltración no fue bien o tiene un problema, está deficiente, la filtración previa también, a la ósmosis inversa le llega un agua que no es solo agua y sales, sino le llega agua que tiene moléculas orgánicas, que tiene bacterias, hongos, que se empiezan a depositar sobre la membrana y van perdiendo eficiencia. Y entonces cada tanto esa membrana hay que limpiarla con un lavado ácido, un lavado alcalino y después un lavado con hipoclorito. De todas maneras, a la membrana no puede llegar agua con hipoclorito porque el hipoclorito va destruyendo la propia membrana, la membrana plástica. Así que, bueno, ahí hay una muy buena tecnología entre la cantidad de ácido muriático que hay que agregar, la cantidad de soda cáustica, la cantidad de hipoclorito, y manejar esos químicos de una manera segura, sin contaminación al ambiente. Pero bueno, eso está resuelto y es cierto que la tecnología de membrana ha mejorado mucho en los últimos años. Si ustedes recuerdan, Puerto Pirámide tuvo una planta de ósmosis inversa por allá por los 90, o sea, hace más de 20 años, la primera planta de Pirámide. En esa época la tecnología de membranas de ósmosis inversa era muy deficiente, era muy poco efectiva, tenía muchos problemas de mantenimiento. No había todas estas precauciones que hoy se tienen en relación de que el agua que llegue a la membrana sea un agua de muy buena calidad, agua de mar de muy buena calidad, sin agregados, sin hongos, sin bacterias, sin moléculas orgánicas. Y de hecho hoy por hoy hay hasta aplicaciones que al operador de planta le dicen qué tiene que mirar y cómo están evolucionando algunas variables para ver cómo puede hacer para extender la vida útil de la membrana, ¿no? La membrana tiene una vida útil del orden de 3 o 4 años, dependiendo, como siempre, como un automóvil, ¿no? Si uno lo cuida y le hace los mantenimientos, el automóvil va a durar 20 años. Si no es cuidadoso con esas cosas, y bueno, va a durar 5. Esto es así. El agua potable, el agua desalinizada, está tan desalinizada que a las que no le gusta a la gente, no se puede tomar, porque no está buena. Entonces lo que se suele hacer después de sacarle todas las sales es agregarle algunas sales que le dan el sabor, que la hace apetecible, digamos, para el consumo humano, ¿sí? Por eso este es otro proceso otro desafío de la desalinización.
es muy importante. En Deseado, por ejemplo, hubo un trabajo social previo a la puesta en marcha de la planta porque tenían una preocupación de que la gente rechazara el consumo del agua desalinizada, porque decían no, porque por el sabor, que no es el mismo, que es agua de mar, o sea, y eso es un tema importante a tener en cuenta, ¿no? En Deseado parece que no hubo una gran complicación porque la gente estaba tan ansiosa por salir de esa regulación del suministro, que le cortaban el agua 18 horas por día y tener un suministro más continuado que virtualmente no hubo ningún problema. Pero sí hicieron un trabajo previo de explicar el proceso y las seguridades que tiene en cuanto a calidad, en calidad química, ¿no? Es muy importante, y lo veíamos el otro día, si a uno no lo percibe así, pero uno recibe en la canilla de su casa una sustancia de suministro continuo que es calidad alimento, ¿no? O sea, el agua, uno diría, oh, bueno, pero si la bromatología de la carnicería o de la verdulería, bueno, el agua que recibimos todos los días y que con el preparamos el mate, el café y el té que nos tomamos, es una sustancia calidad alimento que es muy importante su seguridad. Bueno, y un desafío que presenta la ósmosis inversa es qué hacer con el otro metro cúbico que tiene las sales que está con el otro metro cúbico de agua que tiene las sales que estaban en el metro cúbico de agua que ahora es potable. Y eso es eventualmente ese agua, lo que se trata es de devolverla al mar, al sitio, no en el mismo sitio donde se tomó, sino lo más alejado posible. Las buenas prácticas de ingeniería dicen que al menos 200, 300 metros tienen que estar separadas, la toma y la descarga, pero ahora vamos a ver por qué esas fuentes. Esto que les estoy mostrando es una simulación de una descarga de la salmuera, que así se llama, y es un programa de cálculo que desarrollaron en la Universidad de Cantabria, en España, en virtud de la tantísima cantidad de plantas de desalinización que tienen, y es un estudio que se hace para cada nueva planta. Así que yo les voy a mostrar lo que resultaría de vertir al Golfo la salmuera de una planta de desalinización que pueda abastecer a una población de 1 millón de habitantes que viva en Madrid, ¿no? En el futuro. Entonces, un poco para tener el orden de ideas, de qué números estamos hablando, les quería comparar acá la evaporación. ¿Se acuerdan que yo les decía la evaporación de los golfos que andan entre 2 y 4 milímetros por día? Eso significa que por esa evaporación se quedan sin agua, porque el agua se evapora sola, pero las sales se quedan en el agua, se quedan del orden de entre 130.000 y 300.000 toneladas por día de sales en el Golfo. El agua se evaporó
y se quedaron las sales solas que se diluyeron en el resto del agua del Golfo, ¿no? Y comparar ese número, comparar este número entre 130.000 y 300.000 toneladas por día de sales que se quedaron sin agua, con el vertido que significaría abastecer una sociedad, una comunidad de 1 millón de habitantes en el Golfo Nuevo, que significaría vertir al Golfo 8.500 toneladas de sales. O sea, es apenas el 5% de las sales que todos los días se quedan sin solvente en el Golfo Nuevo. Eso para tener, o sea, 8.500 toneladas parece mucho, pero si lo comparamos con todas las sales que se mueven por la evaporación del agua, es realmente una cifra pequeña. Bueno, estos son los parámetros de entrada del modelo y de cómo estamos descargando, pero lo que quería señalarles acá, a ver si lo encuentro, es que es estos dos numeritos de acá. La densidad del agua de mar es del orden de 1,02 kilos por litro. El agua de mar, la salmuera, es 1,05 kilos por litro. O sea, la diferencia de densidad es muy, muy poca. Y entonces por eso es tan fácil que se diluya la salmuera en el agua de mar. A pesar de que tiene el doble de sales de la que originalmente tiene, pero la densidad es muy, muy poco diferente. Y entonces este modelo o este cálculo que es tan fácil de hacer, obviamente que hay que comprarlo este modelo, ¿no? Esto, o sea, no hay nada gratis en la vida, pero de todas maneras no es muy caro. Lo que sí muestra es que estos gráficos muestran rápidamente que aproximadamente a 7-8 metros del punto de vertido, ya casi no hay diferencia o sea, si yo estoy volcando el agua de mar con muchas sales dentro de agua de mar normal, ¿no? Y eso se mezcla por la velocidad con la que está saliendo el chorro de agua que estoy virtiendo, es como si la cosa sería como si meto una manguera adentro de la pileta, ¿no? De la pileta de natación. Uno ve que el agua se agita y se mezcla rápidamente, y eso a los 7-8 metros del punto de vertida ya virtualmente no hay diferencia. Yo no percibo que haya habido un agregado, ¿no? No lo percibo en términos de sal, no lo percibo en términos de agua más salada. Esto es importante por el tema de la fauna, ¿no? O sea, la fauna del fondo, la fauna que está adherida a las piedras o el fondo marino, puede tener una afectación por un aumento de la salinidad, pero en todo caso, si esa afectación se da, es en un ámbito muy reducido, ¿no? Muy, muy reducido. O sea, apenas pocos metros después de la boca de vertido, ya la salinidad no cambia. Y no hay ningún cambio en la temperatura, o apenas medio grado o 1 grado. O sea, el agua que está saliendo por ese caño que está virtiendo, o ese conjunto de caños que está virtiendo
la salmuera está virtualmente a la misma temperatura que tiene el mar. De manera que en ese sentido tampoco hay una afectación seria a la fauna que pueda estar adherido al suelo marino en las proximidades del punto de vertido. Bueno, estos son otras presentaciones. Uno puede tener, acá lo que muestra estos dos gráficos es, por un lado tenemos el vertido con una boca única, ¿no?, de 1300 milímetros de diámetro, esos son como 1 metro de diámetro, y un vertido de 20 bocas de 300 milímetros de diámetro. O sea, el caudal vertido va a ser la misma, pero si tenemos más bocas, va a haber una dilución más rápida. Fíjense que virtualmente en pocos metros ya llega a la misma salinidad que tenía cuando aún un vertido con una sola boca, a los 10-12 metros ya está en la misma concentración que tiene el agua del Golfo. Bueno, y ya estamos cerrando con las conclusiones. O sea, la conclusión es, bueno, están escritas acá, pero básicamente es que para poblaciones 10 veces más altas que las que hoy tenemos en las riberas del Golfo San José y del Golfo Nuevo, es posible suministrarles agua potable a partir de desalinización de agua de mar, sin riesgo para el ambiente, con desalinización de agua de mar. Así que la instalación de plantas de ósmosis inversa es posible, claramente posible en los golfos norpatagónicos. Una ventaja muy grande que tienen las plantas de ósmosis inversa para los sitios turísticos, y por eso hay tantas en Canarias, en el Caribe, es que se pueden modularizar mucho por consumo. O sea, los sitios turísticos tienen temporadas alta y temporada baja, y entonces una planta se puede hacer, así como por ejemplo la de Puerto Deseado es una planta de 3.000 metros cúbicos por día para una población estable que tiene relativamente muy poca variabilidad en temporada alta y temporada baja. Esa planta se cuadruplicó, de hecho. Es esa misma planta multiplicada por 4, hicieron una planta igual en Caleta Olivia, y es de 12.000 metros cúbicos por día. Y entonces, en un sitio turístico que tiene una población estable de 500 habitantes, pero en temporada alta recibe 5.000, se puede modularizar una planta de manera tal que atienda y consuma solo lo requerido para cuando hay 500 habitantes, y también pueda absorber el pico de la demanda, ¿no?, de la demanda de temporada alta. Que además, ese pico de demanda de temporada alta lo podés cobrar más alto, que la gente va a estar dispuesta a pagarlo, porque está en vacaciones, digamos. En el Caribe, las plantas de ósmosis inversa, el costo de producir agua potable en el Caribe anda por el orden de $2 por metro cúbico. En España está en 0,8, 0,9 dólares el metro cúbico. Y bueno, la gente que va a un sitio de esparcimiento tiene capacidad y posibilidad de pagar mayor cantidad de dinero por el suministro de agua segura y de calidad, ¿no? Así que la modularización de las plantas de ósmosis inversa es un
una característica bien importante para los sitios turísticos, para suministrar agua potable a los sitios turísticos. Y ya cierro mi participación, por ahora hasta que lleguen las preguntas. Bueno, Jorge, muchas gracias. No sé, Emilia, si vos querías decir algo antes o empiezo con las preguntas. No, estoy atenta a las preguntas ahí. Bien. Voy a dejar un ratito entonces, más la presentación puesta, por las dudas me ayuda para responder algunas de las preguntas, ¿sí? Ok. Perfecto. Bueno, vamos a empezar. Obviamente las preguntas han ido haciéndose a lo largo de lo que ibas exponiendo, así que hay un popurrí del inicio y temas del final. La primera, Felicita pregunta, ¿los habitantes del Golfo, ballenas, lobos, pájaros, son sensibles a los cambios de salinización? No, o sea, los cambios de salinización ocurren naturalmente. Yo les mostré varias en unas tablitas, a ver si las veo por acá. Acá. Fíjense cómo cambia la salinidad, por ejemplo, cambia del orden del 4% a lo largo del año. O sea, y los niveles de marea también cambian, y cambia entonces la masa de sales que se mueven. La evaporación no es la misma todos los días, porque eso también produce cambios. O sea que las ballenas, la gran fauna, digamos, está como el cambio en la salinidad, que no es entre 33,5 y 20, es entre 33,5 y 33 o 34, ¿no? No es mucho el cambio, pero sí está acostumbrada a una variabilidad en la salinidad. Bien. Leandro dice, ¿las membranas de filtración biológica son descartables? Dice, en el caso de un buque, que es lo que él conoce, el generador de agua necesita un filtrado que termina con una ultrafiltración en membrana de 5 micrones, que es como un filtro de cigarrillos, el cual es descartable. Sí, las membranas, bueno, las tecnologías de membrana están evolucionando enormemente, muchísimo. Tanto es así que hay membranas, que hay plantas de ósmosis inversa que han reducido muchísimo el uso de productos químicos para la limpieza. Y entonces las membranas de ultrafiltración también se recuperan y se limpian. Obviamente que hay descartables, pero seguramente que depende del equipamiento, esas membranas se pueden recuperar. O sea, si tenés la disposición de usar productos químicos y la limpieza, las podés recuperar. Puede ser que para tener una operación tenés que tener como dos juegos de membranas, un juego de membrana en servicio y otro en recuperación, y después vas cambiando, ¿no? Pero la verdad es que también está la opción de tener descartables, claramente. Dependiendo de los costos y de los consumos, lo que puedas usar. Bien. Los barcos usan muchísimo desalinización de agua de mar, por osmosis inversa, sí. Bien, voy a acá hacerte como un combinado de preguntas entre las de Emilia y Felicitas, porque están asociadas. Felicita pregunta, ¿se puede aprovechar algo de lo que queda de la antigua planta de Puerto Pirámides para aplicar este sistema? Y continúo, porque creo que esto es un poco lo mismo. Emilia pregunta, ¿cuál es la situación de la planta de Pirámides hoy en día? O sea, actualmente, con lo cual eso sería respecto a pirámide.
No, mira, la verdad que la situación de la planta de Pirámides no conozco. Sé que hubo lo que le llaman un revamping, una actualización de la planta en cuanto a tecnología. Siempre hay cosas de una planta que se pueden aprovechar. El equipo más importante es lo que le llaman la bomba de alta presión, que es una bomba, es como el corazón, es lo más caro de una planta de ósmosis inversa, que si fue bien cuidada, digamos, es posible recuperarla. Pero bueno, como toda instalación industrial, la operación y el mantenimiento son centrales para la duración, ¿no? O sea, una buena construcción, una buena operación y un buen mantenimiento hace que la instalación dure mucho tiempo. Bien. Bueno, a ver, también tenemos, a ver, Néstor pregunta, ¿cuál sería la conveniencia de instalar plantas desalinizadoras? Esto pensando en que estamos tirando 45 metros cúbicos de agua dulce del Chubut al mar. Entiendo las distancias a una estancia o playas lejanas, pero el resto es una pena estar tirando tanta agua dulce al mar. Y Sí, pregunta claro. a su vez. Bueno, es una ecuación de óptimo de costo, ¿no? O sea, cuánto sale en pesos el metro cúbico de agua traído desde Trelew o traído desde el Chubut, desde el río Chubut a Puerto Madryn, y cuánto sale el metro cúbico de agua producido por ósmosis inversa a orilla del Golfo. Y ahí juega mucho este tema de la modularización. O sea, si ustedes tienen un acueducto, yo lo puedo usar al 10% de la capacidad, porque estamos en temporada baja. Ahora, para construirlo, lo tuve que hacer como si fuera para el 100%. No puedo hacer un acueducto con cañitos en vez de uno así, ¿no? O sea, eso es ahí la modularización tiene un punto importante a favor de la ósmosis inversa. Lo mismo la planta potabilizadora. Vos la planta potabilizadora la podés usar al 10%, pero para hacerla, la tuviste que hacer para el total. Completa. ¿No? Bien. Bueno, continuamos con las preguntas. Felicita nuevamente dice, ¿cuál sería el procedimiento para obtener, comprar, alquilar una de estas plantas en Península y en Puerto Madryn? ¿Licitación, compra directa? ¿Quiénes lo tramitan? ¿Y quién tiene la última palabra? A ver. Mira, yo sé que hay hay una empresa que se llama Fluence, que tiene su planta de construcción en Mar del Plata, que produce plantas de ósmosis inversa y que opera y funciona con esta modalidad de alquilar, ¿no? O sea, si uno le da en un caño, en una boca, mira, acá tenés el suministro de agua de mar, vos ponés tu planta en el medio y al final hay un taxi o un medidor y te cobra por metro cúbico de agua potable que te entregó. Eso es factible. Depende del volumen, del volumen que quieras consumir y de lo que quieras pagar. Pero un alquiler en esa condición, un alquiler de una planta debe andar al orden de $3 o $4 el metro cúbico. Bien,
pero tenés que asegurarle un consumo de, no sé, 2, 3.000 metros cúbicos por día, ¿no? O sea, es un consumo importante. Claro. Como que en la misma línea de esa pregunta, Emilia dice, ¿y de qué depende la decisión de instalar estas plantas? ¿De lo político o de lo económico? ¿Cómo se llega a quienes deciden en este tipo de proyectos? Bueno, el suministro el agua potable es un servicio público, ¿sí? En consecuencia de eso, a veces tiene a favor el tema de la tarifa y a veces eso le juega en contra, porque al haber una tarifa insuficiente para pagar el servicio o tiene que estar subsidiada de alguna manera, Ahí se cortó Jorge. A ver si me Pensé que era escuchas. yo. No, no, se congeló Jorge, así que esperamos a ver si Si lo por recuperamos. ahí siguió hablando. Chicos, ahí está Jorge. Sí, ahí está. te habíamos perdido un minutito. Sí, lo que decía era que el suministro de agua potable es un servicio público y entonces como tal el prestador del servicio público tiene que asegurar la calidad del producto que provee, que en este caso es agua potable, y entonces ahí y no puede haber varios proveedores del mismo servicio público. O sea, es como lo que le llaman un monopolio natural, eso, ¿no? O sea, tiene que ser un único prestador. Y entonces, ahora, si vos tenés digamos, un hotel o una hostería en Puerto Lobos y estás ahí a la buena de Dios y solo, y bueno, ahí asumiendo todos los riesgos que implica proveer agua potable a tus huéspedes y demás, es una decisión del propietario. O sea, todos los servicios son decisión del propietario ahí. No sé si fui claro con esto, Bien. pero bueno, es lo que se me ocurre para esa respuesta. Perfecto, Hola. Jorge. Y sí, ¿me congelé. escuchás? Sí, te escucho, No, te te escucho. escuchamos, te estamos. Perfecto. Okay. Otra pregunta que me está quedando. Sí, perdón. ¿Ibas a decir algo? No. No, te escucho. Perfecto. Una pregunta entonces que está quedando pendiente es también de Néstor Beltrán, que pregunta, ¿el agua de la Laguna Negra se puede desalinizar? El agua de la Laguna Negra. El agua de la Laguna Negra de Trelew se podría mejorar su calidad, digamos, se puede filtrar, ultrafiltrar, desalinizar, todo eso, pero yo me pregunto quién la tomaría, ¿no? Porque la verdad que las tecnologías de purificación de agua, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. No. Sí, te escuchamos. Sí, Jorge, te escuchamos bien. Hola. Hola, Hola. sí, Hola. te estamos escuchando. Te escuchamos bien, ¿eh? Ok, Hola. las tecnologías de purificación de agua, en realidad casi un agua servida, digamos, un agua tratada, un cloacal tratado como sería la Laguna Negra, son tan buenas que podrían hacer de ese agua un agua que uno pudiera beber. Pero sabiendo ese origen, me pregunto quién la tomaría, ¿no? Porque, y vos, no sé, podés poner 200 firmas de bioquímicos abajo del análisis que digan este agua es buenísima, pero sería medio difícil que alguien la pueda beber.
Sí se pueden hacer tratamientos que permitan reusar ese agua en otras cosas. Riego de frutales, riego de hortalizas, eso seguro. Bien. Riego de Nancy calles, obvio. Ok, continúo. Nancy Marva pregunta, ¿cómo era lo de la Hola. ley en Hola, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Jorge? Sí, ahí, ¿Sí? ¿Me estás escuchando? ahí se congeló, por lo menos yo Sí. acá lo veo Ahí, congelado. ahí volvió. Jorge, ¿nos Lo escuchás? de la ley, Sí, Nancy preguntaba, sí, ahí te ¿cómo era escucho. lo de la ley en Madrid y por qué quedó en la nada? ¿Se nos congeló de vuelta, Jorge? Sí, qué loco. Chicos, qué interesante cuántos datos mientras vuelve Jorge y Jorge, hoy, te perdimos. sí, a ver, mientras, ahí, Ahí se nos fue, me ahí. parece. No, no, está abajo, salió solamente del PowerPoint. Así que espérame, a ver, acá está, ahí está Jorge. Está silenciado, Jorge, en este momento. Sí, para que lo tengo, lleva medio minutito, ahí lo abro yo. Ya lo abrí, pero... Y no estaría la cámara, puede ser, de él. No, no, sí está con la cámara, ¿eh? Y se ve, No se lo ve. veo. Espera que voy a tener que ir acá para poder abrirlo desde acá. Porque lo abro en la foto y no me da... voy a volver a compartir pantalla, a ver. Espérame un segundo, acá. ¿Me podés creer que no me lo toma ahí? Ahí estoy, chicos, no se vayan. Acá, reiniciar. Lo quise reiniciar, ahí está. Porque no me lo toma. No te desbloquea. ¿Lo tendrá que desbloquear él? No, No, el yo de micrófono. acá lo desbloqueo, pero qué raro. Aguantame. ¿Dónde está Jorge? Se me fue. Ahí está. A ver si lo puedo bloquear de acá. Dejar de silenciar el audio ahí. Viste que es más larguito este. Ahí está habilitado. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora Sí, sí. Jorge, está tu micrófono habilitado. Sí. Ahí apagué mi cámara por las dudas. Ok. Bueno, entonces quedaba pendiente la respuesta a Nancy de cómo era la ley en Madrid y por qué quedó en la nada. ¿Lo perdimos nuevamente? ¿Era la Ahí respuesta está. sobre el tema de la ley? Sí, sí. Ahí está. A ver. Bueno, ahí, a ver si me escuchan. Yo Sí, le sí, estaba... ¿Me están escuchando? Sí, sí. Jorge, perfecto. A ver si lo podemos ver. Hola, hola. Sí, Sí, te te escuchamos estamos escuchando, perfecto. ¿eh? Y entonces la pregunta era... Que cómo era la ley en Madrid y por qué quedó en la nada. Bueno, en realidad esta era una ley, como era, la ley es un mandato de la legislatura hacia el Poder Ejecutivo de la provincia que quería un informe sobre esta cuestión, ¿no? O sea que quería tener un informe sobre este asunto y quedó, el Ejecutivo nunca avanzó con responder a esa inquietud. O sea, la ley, ustedes la pueden consultar y ver lo que dice. Y entonces, bueno, desde la UTN se nos ocurrió que dar, aunque más no sea una respuesta parcial a esa inquietud, pasaba por tratar de determinar cuál sería el impacto o cuál sería el efecto
en el sitio con más riesgo, digamos, con más complicaciones, porque es un sitio, tanto el Golfo San José como el Golfo Nuevo son sitios cerrados con circulación restringida, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, nos parecía que era como emblemático dar una respuesta para esos sitios. Si es posible en el Golfo Nuevo, seguramente será posible en Bahía Camarones, porque es virtualmente mar abierto, será posible en Cabo Raso, que es también un lugar muy bonito y que tiene un problema de abastecimiento de agua potable para sostener ahí una villa turística, ¿no? Bien. Em, no, No hay que olvidarse que una cosa era abastecer agua potable en Pirámide hace 20 y pico de años, donde estábamos entregando energía a esa planta de desalinizadora con un motor con gasoil. Y otra cosa es, como mostré en una transparencia, que se podía entregar agua potable con energías renovables, ¿no? O sea, hoy por hoy con paneles solares y energía eólica se puede hacer funcionar una planta de ósmosis inversa. bien. Yo tengo una pregunta, tengo una duda, y esto es porque no tengo mucha información al respecto, me pareció escuchar y tal vez vos estés más al corriente. ¿Aluar estaba trabajando en una planta desalinizadora propia para consumo propio? Sí, tal cual. Yo hice el estudio de impacto ambiental de ese proyecto y el estudio estuvo a consideración pública ahí en julio del 2018. Es una planta de 1.500 metros cúbicos día. Bueno, con ese proyecto aprendí todas estas cosas, digamos. Y, y la verdad que el proyecto sigue estando en cartera, ¿no? Sigue estando en cartera porque ese proyecto tenía un sustento económico, que eran los temas diferenciales de tarifa que tiene el agua en Madryn para uso industrial. Y si ustedes recuerdan, por allá por el año 2017 o 2016, hubo un proyecto de ley en la provincia que para el año, no sé si 2020 o 2025, iba a estar prohibido el uso industrial del agua potable suministrada por el proveedor del servicio público. O sea, las industrias, ya sea aluar, mecánica y sobre todo la pesquera, no iba a poder usar más el agua potable suministrada por Servicop para aplicaciones industriales. Y de hecho ese proyecto se desarrolló en conjunto con la administración portuaria en su momento, porque la administración portuaria quería tener disponibilidad de agua potable para suministrar a los barcos, ¿no? A los barcos que operan en el muelle Storni. Por eso, entonces, actualmente es solo un proyecto, no se inició la obra, No, por lo que no, no. entiendo. El proyecto está totalmente desarrollado, está estudiado económicamente, tecnológicamente, está hecha la ingeniería, está hecho el estudio de impacto ambiental, está listo, digamos, casi listo para iniciar la obra, pero bueno, de momento no es prioridad. En algún momento, cuando lo sea. O sea, también el proyecto, ustedes recuerden, si no fue en el 2017, también tuvimos todo en la ciudad, todo ese impacto de las inundaciones de Comodoro, que afectaron tanto, tuvimos varias semanas con Un mes. suministro restringido, claro, varias con suministro restringido de agua. Bueno, entonces ahí se activaron muchas de estas iniciativas, ¿no?
Bien. Bueno, Jorge, esto sería todo en cuanto a preguntas de las que han ido subiendo a medida que ibas hablando. Yo no tengo ninguna otra. No sé, Emilia, vos si tenías algo más. No, en realidad sí dejamos la puerta abierta, Jorge, para que en otra oportunidad nos cuentes. Bueno, sabemos que estás haciendo otros trabajos muy interesantes y a mí esto de la confianza que nos contabas hoy me hizo muchísimo ruido, así que de Aclaremos que es respecto de la minería. hoy, bueno, ok, no sé Ok. si querés aportar ese comentario que nos hacías hoy de lo que están Sí, trabajando, porque muchas veces, la verdad que a mí me sorprende, porque digo, cómo nos hemos ido encontrando con mucha gente trabajando en muchos proyectos, que a veces si supiéramos por ahí hasta podríamos los guías y personas relacionadas al turismo aportar en hacer presión cuando fuera necesario. Pero bueno, hoy, como nos contactamos temprano, Jorge nos comentó un trabajo que están haciendo ahora con un equipo de la UTN y a mí me pareció muy interesante lo de la encuesta, ¿sí? ¿Querés vos darle el marco? ok. Y con eso después ya vamos cerrando. Sí, brevemente. Como decía, yo trabajo en la UTN en un grupo que se llama Energía, Materiales y Sustentabilidad. Estoy más en el lado de la sustentabilidad y desarrollamos un proyecto de investigación que tiene que ver con la percepción del riesgo ambiental, que es que tienen como tres niveles: una percepción a nivel personal, cómo yo percibo, cómo me está afectando para bien o para mal el ambiente, cómo le está afectando para bien o para mal el ambiente a mi círculo más próximo, familia y amigos cercanos, y cómo está siendo impactado el ambiente a nivel de la comunidad, ¿no? O sea, a un nivel más amplio. Bueno, ese programa se desarrolla en base a respuestas de una encuesta que se llaman cerradas, que son preguntas que tienen 5 alternativas de respuesta, desde poco a mucho, digamos, y no hay posibilidades de otras opciones. Son pocas preguntas, son 13 preguntas y se responden aproximadamente en 15 minutos. Enfocamos en principio a un colectivo que es el de los alumnos ingresantes a la universidad. Tomamos la encuesta en el principio del fin 2018, principio del 2019 y fin de 2019, principio de 2020. Tenemos unas 400 y pico encuestas contestadas. El grupo socialmente es muy homogéneo porque son chicos y chicas que tienen alrededor de los 20 años, que tienen un background cultural recién terminado el secundario, más o menos escuchan la misma música, se vinculan con las mismas expectativas sociales. Y lo que nos dio eso es que en la percepción cuando uno buscaba un poco las causas, por qué la percepción era la que era, encontramos que había una fuerte vinculación entre la percepción del riesgo ambiental en todos los niveles, con las regulaciones ambientales y con la confianza de los que respondían con la confianza en las autoridades, digamos, ¿no? En los gobiernos a nivel municipal, provincial o nacional. Y bueno, eso nos pareció interesante. Es lo que pasa en otras sociedades también, no es que solamente pasa en Madrid, pero nos pareció, y nos sigue pareciendo, porque vamos a seguir trabajando en eso, interesante para un poco como mecanismo para medir cómo la sociedad o cómo las comunidades
están percibiendo el riesgo ambiental al cual están siendo sometidas en diferentes circunstancias. En este caso las respuestas eran todos de alumnos de Madryn. Nosotros pensamos que si las respuestas vienen de alumnos de otras ciudades de la provincia, donde la matriz social y productiva es distinta, me imagino que en Comodoro pueden ser unas percepciones distintas, y en Cordillera otras percepciones distintas, y seguramente en la meseta habrá otras percepciones distintas, ¿no? Pero de todas maneras eso se ha de probar, ¿no? Está bueno seguir investigando. Creo que también en el grupo de trabajo hemos valorado importante el cambio que va a significar la pandemia en la percepción respecto de la confianza, y bueno, seguiremos investigando, pero es un campo interesante para avanzar. O sea, a ver, no, perdón, la interrupción. Como que no queda muy claro, ¿cuáles eran las preguntas de la encuesta? Las preguntas eran, ¿cuál es la percepción? O sea, por un lado era la percepción del riesgo, que las personas se sentían expuestas a nivel personal, a nivel de grupo familiar, digamos, y a nivel de comunidad. Después había preguntas que tenían que ver con si se consideraba que las regulaciones ambientales eran suficientes o no eran suficientes. Después la otra pregunta eran sobre si confiaban en la información que las autoridades daban sobre la calidad del ambiente o las exposiciones, la calidad del ambiente en la que ellos estaban viviendo. Había otra pregunta que tenía que ver con si esperaba, por estar expuesto al riesgo que está expuesto, esperaba que el Estado o el gobierno lo compensara de alguna manera. Y ahí había una cosa muy interesante, es que nadie esperaba para sí mismo, o en general esperaba poco para sí mismo, nada para sí mismo, respecto de que le compensaran el riesgo ambiental. Y todo el mundo era muy generoso con que fuera compensado el ambiente, o sea, como que el Estado invirtiera mucho en mejora de la calidad ambiental. O sea, no importaba que a mí me hagan algo para mí personalmente, sino algo más general. Bueno, incluso la encuesta, ¿no? La encuesta que nosotros aplicamos es una encuesta que se aplica en otros lugares, o sea, en otras sociedades, pero la estructura de la encuesta es la misma. Así que también esperamos que si cambia la comunidad o el colectivo al cual uno le aplica la encuesta, seguramente las respuestas serán distintas también, ¿no? O sea, bueno, recuerden que lo que tuvimos era respuestas de jóvenes de 20 años, ¿no? Claro. Ingresantes. Claro. Bueno. O sea que de todas maneras, si algún día deciden hacerlo para el colectivo turístico, para la gente que trabajamos en turismo, creo que se puede hacer perfectamente. No somos un número tan significativo en relación al de los alumnos, ¿no? Pero podría ser seguramente, interesante. sí, seguramente se puede, y además porque se va a poder hacer online. Bien, Porque genial. podemos plantear la encuesta a través de Google. Ah, buenísimo. Bueno, Jorge, un placer. Yo supongo que el próximo año vamos a renovar el ciclo porque ya tenemos ofertas, pero la invitación es
quedaban otros temas que como muy interesantes, como el trabajo en la meseta y todo, así que te agradecemos mucho y esperamos encontrarnos nuevamente. De hecho, no sé si había gente que entra por primera vez hoy, creo que no, pero todos saben que las charlas van a estar en AGP Chubut en unos pocos días. Ya ahora tenemos que subir la de la semana pasada que todavía no fue subida. Así que te agradezco mucho, Jorge, muchas gracias, muy amable, muy generoso con la información y creo que es información que a nosotros nos sirve para la fichita de bolsillo. De repente son esos datos que quizás algunos no podemos repetirlos de memoria, pero de repente pueden pasar a un ficherito personal que hoy vos me decías en el teléfono, pero me pareció muy interesante, así que te agradecemos mucho. Te damos un aplauso, no sé, Cari, si querés decir algo más, abordamos ahí. No, simplemente agradecer a todos por haber estado una vez más, recordarles que el próximo domingo es la última charla del ciclo, ya no nos van a aguantar más, de este año. Volveremos recargado en la versión 2.0 el año próximo. Y bueno, nada, solo eso. Despedirlos hasta el domingo que viene. Y gracias, bueno, Jorge. Y un aplauso para nuestro conferencista, aunque no sale el sí. Un aplauso enorme y te cuento que la tradición es que a la cuenta de 3 yo los hago desaparecer. Así que, y en un ratito Muy bien, te muchas llamamos, gracias. Jorge. Okay, No, por favor, en un ratito te llamamos. Gracias. Bueno, vamos gracias, chicos, gracias. a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Chao!